Dios te bendiga, es un placer para mí estar con ustedes y compartir este mensaje de salvación. Así que vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos. Permite que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones en esta noche y que ese milagro que anhelamos podamos recibirlo, podamos sentirlo, podamos levantarnos con confianza porque tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez, un milagro es la violación de las leyes de la naturaleza. Alexander entró a estudiar psicología en la Universidad Adventista Dominicana, pero en el transcurso de la carrera recibió el llamado a estudiar teología. Después de empezar su carrera de teología, alrededor del año 2015, empezó a presentar problemas en su ojo derecho. El párpado se inflamó y tuvo que salir de emergencia para el hospital. 5 días después de estar interno, le dicen que tiene sinusitis crónica y le envían a su casa después de haber presentado mejoría. Días después ingresa una vez más a la universidad y decide participar de un programa misionero en New Jersey. Al llegar a Estados Unidos, el párpado comienza a parpadear nuevamente. Esta vez vuelve y se inflama y comienza a expulsar líquido. Ante la difícil situación, los hermanos corren al hospital y lo llevan a donde un especialista. Luego de los estudios, el doctor le informa que la infección que tenía en su ojo derecho es el producto de un cáncer. Las personas que le acompañaron comenzaron a llorar ante recibir terrible noticia. El especialista le envía un oculoplástico, quien le recomendó que se haga una tomografía. Luego la tomografía reveló que el hueso que divide el cerebro del ojo derecho había sido carcomido, provocando esto un puente entre la infección y el cerebro. La infección estaba tan cerca de la membrana del cerebro que estaba a punto de provocar una meningitis. El doctor le recomendó tratarse con rapidez porque en cualquier momento podía caer al piso. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de admitir que en cualquier momento podemos caer, podemos perder la salud. Caemos en la finanza, en la vida espiritual. Se nos cae lo que más nos importa. Perdemos las cosas que nos ayudan a seguir adelante y perdemos la fuerza para levantarlo. Las pérdidas de las cosas en este mundo nos llevan a perder la esperanza de nuestra propia vida, porque llegamos a pensar que Dios no hace nada por nuestros problemas y que nuestra mejor solución es gritar ante aquello que no podemos recuperar. Precisamente ese grito de preocupación es el que vemos en el Segunda de Reyes, capítulo 6. Pero antes de ese capítulo, vemos también una situación de un rico que se había enfermado y está buscando la manera de levantarse ante una sanidad. Luego en los capítulos siguientes del Segunda de Reyes, capítulo 6, vemos también un hijo de los profetas que al ver tantos soldados frente a él en la batalla, estaba perdiendo la fe. Cada una de esas escenas nos permiten conocer cómo en las caídas llegamos a desfallecer cuando dependemos de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo puede Dios ayudarte en los problemas o las caídas que te impiden ser libre? Debo decirte, no importa cuántas caídas tengamos en nuestra vida, siempre que vayamos a Dios, Él tendrá una solución para nuestros problemas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7, encontramos esa realidad. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7, te invito a buscar en tu Biblia, porque ahí aparece una bella historia
que nos relata que los hijos de los profetas un día se acercaron a Eliseo y le dijeron a Eliseo: el lugar donde nosotros moramos contigo es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí una viga, cada uno una viga, y hagamos un lugar en el que habitemos. Y Eliseo le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió: yo iré con ustedes. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor! Era prestada. El varón de Dios preguntó entonces después: ¿dónde cayó? Y él le mostró dónde había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo, dice la palabra de Dios en el versículo 6, lo echó allí en el agua e hizo flotar el hacha. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo fue elegido por Dios para ser profeta. Los profetas, por lo regular, llegaban cuando la nación estaba pasando por profunda crisis. En el caso de Eliseo, llegó cuando el culto a Baal, los ídolos, el sincretismo, era parte de la religión. Y de manera especial lo encontramos también en las crisis personales del mismo ser humano. Eso no nos deja saber que Dios no llega en las crisis que te afectan de manera personal. Los versículos 1 y 2 nos muestran que la razón por la que Eliseo estaba allí era porque había una escuela donde los profetas instruían o formaban a aquellos que algún día serían profetas de Jehová. El relato nos dice que los hijos de los profetas querían construir una escuela más grande donde pudieran compartir, estudiar, relacionarse. Una nueva construcción. La razón de la nueva construcción es porque donde viven ahora, dice el relato, es estrecho. Es decir, el número de estudiantes había crecido tanto que ahora se necesitaba un nuevo lugar. Evidentemente, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos crecido, ya sea en número de familia, en número de miembros de iglesia, y eso demanda en su momento evaluar si tenemos lo necesario para movernos a hacer una nueva construcción. No sé cómo tú planeas hacer estos cambios, pero si algo vemos en el texto es que ellos estaban unidos para lograr su objetivo de construcción. Por lo tanto, cuando vayas a emprender una nueva construcción en tu vida, debe hacerlo invitando a Jehová a esa nueva construcción. Al momento de tú pensar en emprender una construcción de una iglesia, una empresa o una casa para tu familia, es fundamental que todos estén de acuerdo para que Jehová bendiga el proyecto en la unidad. El texto nos continúa diciendo que ellos comenzaron su construcción posiblemente en un bosque que estaba cerca del río Jordán. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor! Mío era prestada. Versículo 5. En la vida comienzas los proyectos, pero cuando lo empiezas, lo que menos piensas es que ese proyecto se iba a ir al fondo en segundos. Cada día te levantas con las fuerzas de emprender tus metas, pero lo que menos piensas es que al poner tus pies en el piso, vas a caer al suelo. Se cae la salud, se caen los estudios, se cae la finanza
y más doloroso aún cuando las cosas que tomaste que para emprender tu proyecto son prestadas. Y entonces cuando esas cosas se derrumban, se caen, no, no tienes cómo regresarlo. Como pastor en mi vida no me gusta tomar cosas prestadas porque debo cuidar mi imagen, mi nivel de responsabilidad y mucho menos si no tengo cómo devolverlo, cómo regresarlo. Sin embargo, en algún momento de nuestra vida, para emprender una nueva construcción, necesitamos tomar prestado, ya sea para la casa, para el carro, los estudios, una carrera que tenga que pagar. Y en muchas ocasiones estamos obligados a hacerlo porque vivimos en el mundo del crédito, donde los bancos comienzan a probar nuestro nivel de responsabilidad para ver si pueden prestarnos más. Ahora, el problema no fue que te prestaron, sino que cuando te das cuenta de que no tienes para devolver lo que te prestaron. Y ahí comienza a dolerte la cabeza porque no puedo. No puedo regresar aquellas cosas que me han prestado. Y ahí comienzas a perder la fuerza. Quieres quedar bien, pero no puedes. Y peor cuando la gente comienza a hablar mal de ti porque no cumpliste con lo que esperaba o que ellos esperaban que tú fueras fiel. Ahora podemos entender mejor el grito del hijo del profeta. El grito no era porque el hacha se le cayó. El grito no era porque el hacha se había ido al fondo, sino porque él no tenía para regresar. Él no tenía, era pobre. El texto en hebreo enfatiza que el hierro, la herramienta era de hierro. Y en los tiempos del rey David, solo los más poderosos de Israel y los filisteos tenían hierro. Por lo que es posible que el hijo del profeta, por un préstamo que tuviera que servir como siervo al dueño del hacha, hasta que pagara por completo la deuda. Frente a esta difícil situación, Eliseo llega al lugar después de lo ocurrido y hace la pregunta: ¿dónde cayó? Algunos pueden pensar, pero si era profeta, ¿por qué pregunta? ¿Dónde cayó? Yo quiero que sepas que es Dios quien determina la necesidad y el momento oportuno para darles la iluminación adicional a su profeta. En nuestra vida hay cosas que nosotros sabemos, las cuales no necesitan ser reveladas por Dios. Dios no necesita hacer un milagro para recordarte que lo que tomaste debes regresarlo. No necesita decirte dónde has caído. Tú lo sabes. Tú sabes dónde fue que perdiste aquello que te estaba ayudando a construir una nueva morada para tu vida, para tu familia, para una nueva morada para todo tu ser. Es posible que tú no puedas levantarlo, pero puedes pedir ayuda. Es posible que tú no puedas levantarlo, pero hoy Dios te dice: yo puedo levantarlo. Si tú puedes levantarlo, Él buscará la manera de hacerlo. Si tú no puedes levantarlo, te repito, Él buscará la manera de levantarlo. Dios envió a Eliseo porque vio el corazón de este pobre hombre ahogado en un problema que no le veía solución. ¿Cuántos problemas tienes ahora mismo en tu vida que no le ves solución? ¿Cuántos problemas están llenándote de angustia ahora mismo? ¿Cuál es ese problema que te está haciendo llorar cada noche? Debo decirte que en este momento Dios está obrando tu solución, como lo hizo con este hombre. Eliseo cortó un palo, dice la palabra de Dios, y le echó al agua. Y cuando lo echó al agua, el hacha comenzó a flotar. Eliseo no solo sacó el hacha de lo profundo del agua, de las aguas,
sino que sacó a este hombre que se hundía en su angustia junto con el hacha. Dios no solo puede solucionar ese problema, sino que puede sacarte a ti de tu angustia. Dios no solo puede levantar lo que te ha hecho caer, sino que puede levantarte a ti con lo que ha caído. Como ya presentamos anteriormente, la acción de Eliseo no era suficiente como para que el palo llegara al hueco del hacha y comenzara a flotar. El Jordán era un río bastante hondo y de corriente rápida, por lo que no había posibilidades de que al lanzar un palo cayera justamente en el agujero del hacha. El hierro flotó solamente porque el poder milagroso de Dios lo levantó. Por eso Eliseo pudo decir y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ante todas aquellas cosas que se hunden en tu vida, Dios ha venido hoy a decirte a este lugar, en este momento, levántate, levántalo. Dios ha venido en este momento a decirte, yo puedo levantarlo. No te angusties porque lo que has perdido lo recuperarás en el nombre de Cristo Jesús. Este siervo tomó prestada una herramienta, te recuerdo, con la que comprometió su carácter de responsabilidad, comprometió su vida probablemente por completo, debido al valor de la herramienta. Por lo tanto, en el instante que éste la perdió, estaba sujeto a una deuda que en su condición él no podía saldar. Al Eliseo recuperar el hacha que éste perdió, le devolvió a éste su carácter de responsabilidad. Y probablemente el tiempo que tendría que dedicar para saldar la deuda. Ahora la deuda ya no era el hacha, sino que la deuda él la tenía con aquel que le regresó el hacha. La deuda la tenía con Dios. Así que Dios te está regresando aquellas cosas que ha perdido. Pero la deuda ahora que tú tienes es con Dios. La deuda que tú tienes en tu vida, en tus planes, en tus proyectos, es con Dios. La diferencia entre la deuda con el dueño del hacha y Dios es que con Dios no tenemos ningún milagro prestado que nos haga deudores. Más bien, tenemos la libertad como resultado de su gracia inmerecida. Eso me llena de alegría. Saber que tenemos el milagro, es un regalo de Dios. Dios hoy te hace libre, ya no tienes que gritar. No es necesario desfallecer, porque Él cargará aquello que te pesa, levantará aquello que te hunde. Él hará el milagro en tu vida hoy. Déjame decirte ahora, ¿qué pasó con Alexander? 2 meses después de su estudio en el ojo, al regresar a su país, fue de inmediato al hospital. Se hizo los análisis de nuevo. Y el primer milagro que Alexander recibió fue la noticia de que él no tenía cáncer. Pero esto no lo libraría de la operación. Así que el doctor le explicó cómo sería el proceso. Le dijeron que le abrirían el cráneo, que le harían un agujero en la frente y era probable que su cara quedara deformada ante todas esas operaciones. Después de recibir esa noticia, él se estableció la fecha para hacer la operación. Pero unos días antes de la operación, el milagro se completó. Porque unos días antes de la operación, a Alexander lo llamaron y le dieron la noticia que ya no necesitaba operación. Hoy puedes levantarte confiado en el poder de Dios, porque en tus debilidades no estás solo. Hoy Dios te dice, levántate. Dios te dice, eres libre. Dios está dispuesto a ayudarte. Él envía profeta a tu favor.
Él envía un mensaje a tu favor. Hoy Él te dice, no permanezca en el suelo, levántate en el nombre de Jesús. Así que yo hago el llamado en esta noche, en este día. Levántate en el nombre de Jesús y confía que Él devolverá, regresará aquellas cosas que ha perdido. Cierra tus ojos y oremos. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada amigo aquí presente. Bendice a cada doctor aquí presente. Y permite que tu Santo Espíritu pueda regresar aquellas cosas que ellos han perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.